fue al jardín de niños. Lo sabía, ¿no? A ver, vamos. How am I alive? Es algo extraño, pero confíen en mí, en serio. Porky es el juguete. ¿Tú qué haces aquí? Esta tienda no acepta devolución. Son mis niñas. ¿Y qué hacías en Everyone, Bonnie made a friend in class. She's already making friends. No, she literally made a new friend. I want you to meet Forky. Hi. Hello. Hi. Nothing happens to him. Woody, we have a situation. I am not going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Yes, you can, boys. Woody, behind you! Who needs a kid's room when you can have all of this? Wow. You gotta go. You can't teach this old toy new tricks. You'd be surprised. My way, Woody! To infinity and beyond. Everything's gonna be okay. Bienvenidos de nuevo, amigos. Hoy nos adentramos en el conmovedor y divertidísimo mundo de Toy Story 4, una película que no solo nos trajo nuevos personajes como Forky y Duke Kaboom, sino que también nos ofreció una emotiva despedida que dejó a los fans con sonrisas y lágrimas. Analicemos la historia, los detalles tras bambalinas y por qué esta joya de Pixar sigue impactando. Toy Story 4 es una comedia dramática animada de 2019 del legendario Pixar Animation Studios, creada para Walt Disney Pictures. Es el cuarto capítulo de la icónica serie Toy Story, que retoma los eventos de Toy Story 3, estrenada en 2010. En esta ocasión, la película fue dirigida por Joss Cooley, con guión de Andrew Stanton y Stephanie Folsom. Pero no estaban solas, junto con John Lasseter, Rashida Jones, Willem S. Cormac, Valeria Lapointe y Martin Haynes ayudaron a dar forma a la historia y a darle vida. El reparto, una hermosa mezcla de voces conocidas y rostros nuevos. Tom Hanks regresa como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Anya Potts como Bo Peep, junto con Don Rickles, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Jeff Peon, Laurie Metcalf, John Morris, Joan Cusack y Stella Harris, todos retomando sus queridos papeles de las películas anteriores. Pero también se les unen algunos emocionantes recién llegados. Tony Ale, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Christina Hendricks, Kenu Reeves y Alay Maki, cada uno dando voz a nuevos personajes con su propio encanto y personalidad.
La historia retoma después de que los juguetes pasen a manos de Bonnie, la niña que los heredó de Andy. Mientras Woody, Buzz y la pandilla se adaptan a su nueva vida, emprenden un viaje por carretera con Bonnie y su familia. En el camino, Bonnie crea un nuevo juguete durante la clase de manualidades en la escuela, Forky, con la voz de Tony Ale. Está hecho con un tenedor, cuchara y otros artículos reciclados, y aunque quizás no crea que encaja, rápidamente se convierte en el centro de atención. A medida que avanza el viaje, Woody se cruza inesperadamente con Bo Peep, quien ha estado viviendo una vida muy diferente desde la última vez que se vieron. Su reencuentro despierta algo profundo en Woody y, de repente, se enfrenta a una difícil elección: permanecer fiel a su hijo o seguir a Bo hacia un nuevo mundo de libertad y descubrimiento. El camino hacia Toy Story 4 comenzó en 2010, poco después del estreno de Toy Story 3. Fue entonces cuando las primeras conversaciones para continuar la querida saga empezaron a tomar forma. En 2011, el propio Tom Hanks confirmó que Pixar ya estaba trabajando en la película entre bastidores. En noviembre de 2014, Disney anunció oficialmente la película durante una conferencia con inversores. En ese momento, se reveló que John Lasseter, uno de los principales creativos de Pixar, dirigiría la película. Describió el proyecto como una historia de amor, basada en una adaptación cinematográfica que coescribió con Andrew Stanton, con la colaboración creativa de Pete Docter y Lee Unkrich. Galen Sussman fue nombrado productor de la película. En marzo de 2015, un nuevo nombre saltó a la fama: Josh Cooley se incorporó como codirector. Por aquella época, Jim Morris, presidente de Pixar, anunció públicamente que no sería una continuación directa de Toy Story 3, sino una comedia romántica, algo nuevo, con una narrativa diferente. Sin embargo, las cosas cambiaron de nuevo en 2016, cuando Cooley sustituyó oficialmente a Lasseter y asumió la dirección principal de la película. Con el paso de los años, se fueron revelando más detalles. En 2018 y 2019, Pixar presentó una nueva alineación de personajes y un elenco emocionante, lo que generó aún más expectación antes del estreno. Y, por supuesto, una película de Toy Story no estaría completa sin la música de Randy Newman. El legendario compositor regresó una vez más para componer la banda sonora, marcando su 9ª colaboración con Pixar y añadiendo una nueva dimensión emocional a una historia ya de por sí emotiva. Toy Story 4 tuvo su gran estreno en Hollywood, Los Ángeles, el 11 de junio de 2019 y llegó oficialmente a los cines de Estados Unidos el 21 de junio. ¿La respuesta? Una maravilla. La película recaudó la asombrosa cifra de $1.074 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en la 8ª película más taquillera de 2019. Y no solo eso, sino que se convirtió en la película más taquillera de toda la franquicia Toy Story, superando por poco a Toy Story 3. Y al igual que las películas anteriores de la saga, Toy Story 4 recibió una gran aclamación de la crítica. Los críticos elogiaron todo, desde la conmovedora historia, el ingenioso humor y la profundidad emocional, hasta la hermosa animación, la banda sonora de Randy Newman y las sobresalientes interpretaciones de voz. En la 92ª edición de los premios Oscar, la película recibió 2 nominaciones y se llevó el Oscar a la mejor película de animación. También recibió numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo. Y la aventura aún no termina. Ya se ha anunciado una secuela, Toy Story 5, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio de 2026. 9 años antes, durante una feroz tormenta, Woody y Bo Peep se unen para un audaz rescate. Rescatan el coche teledirigido de Andy, RC, justo a tiempo antes de que se lo llevara la lluvia. Pero esa noche no se trata solo del rescate. También es el momento en que Bo Peep es entregada, junto con su lámpara, a un nuevo dueño. Woody intenta detenerla. Corre a salvarla, con el corazón destrozado. Pero Bo le dice con dulzura que está bien. Es hora del siguiente hijo, dice con voz tranquila y de aceptación. Entonces, le ofrece a Woody una opción. Le pide que la acompañe, que lo deje todo atrás y comience una nueva vida. Por un breve instante, lo considera, pero entonces oye a Andy llamándolo. Y en ese momento, Woody toma su decisión. Se queda, viendo cómo Bo Peep desaparece en la noche. En el presente, la vida ha cambiado. Andy, ya crecido y a punto de ir a la universidad, le ha dado sus queridos juguetes a una nueva dueña,
una niña llamada Bonnie. Pero para Buddy, la transición no ha sido fácil. Bonnie no juega mucho con él. De hecho, a menudo lo deja atrás en el armario, observando desde la barrera cómo los demás juguetes siguen a Jessie, quien, naturalmente, ha asumido el rol de líder. Y aunque Buddy intenta mantener una actitud positiva, es evidente que le cuesta encontrar su lugar en este nuevo mundo. Entonces llega un gran día para Bonnie, su primer día de kinder. Está ansiosa, insegura y asustada por lo que le espera. Así que Buddy, siempre el protector leal, toma una decisión discreta. Se cuela en su mochila, escondido entre sus materiales de manualidades, para no ser visto, solo para estar ahí, para brindarle apoyo silencioso en un momento en que realmente lo necesita. Porque para Buddy, eso es ser un juguete, estar ahí para tu hijo, incluso cuando no lo sabe. Durante su orientación para el kinder, ocurre algo inesperado. Bonnie, sintiéndose sola y abrumada, busca los materiales de arte y, con pegamento, limpiapipas, ojos saltones desparejados y un tenedor de plástico, crea una pequeña figura. Es simple, imperfecta y llena de amor. Lo llama Forky, y entonces algo mágico sucede. Forky cobra vida, pero a diferencia de los demás juguetes, Forky está confundido, profundamente confundido. No se ve a sí mismo como un juguete, sino como basura. Al fin y al cabo, de ahí viene, ¿no? Un tenedor desechable, pensado para usarse una vez y tirarlo. Forky cae en una crisis existencial, intentando constantemente arrojarse al cubo de basura más cercano, convencido de que es ahí donde pertenece. Pero aquí está el giro inesperado. Bonnie ama a Forky. Para ella, él no es basura. Es especial. Es su favorito. Y así, Buddy, siempre protector, se encarga de mantener a Forky a salvo. Se convierte en la sombra de Forky, persiguiéndolo una y otra vez, impidiéndole que se desperdicie, porque Buddy entiende lo que Forky aún no entiende. Ser un juguete no se trata de qué estás hecho. Se trata de ser amado. La familia de Bonnie emprende un viaje por carretera en su autocaravana, llevando consigo todos los juguetes. Pero Forky, aún luchando con su identidad, ve su oportunidad y salta por la ventana, convencido de que no encaja con los demás. Después de todo, es basura, no un juguete. Sin dudarlo, Buddy se lanza tras él. Los dos empiezan a caminar juntos, rumbo al parque de autocaravanas donde se aloja la familia de Bonnie. Y en el camino, Buddy habla con Forky, paciente y honestamente, explicándole lo que significa ser un juguete, que no se trata de cómo estás hecho, sino del niño que te necesita. Y poco a poco, algo cambia en Forky. Empieza a comprender que importa, no porque sea perfecto, sino porque Bonnie lo ama. La niebla existencial comienza a disiparse. Por primera vez, Forky siente que pertenece. Pero entonces, algo inesperado llama la atención de Buddy. La lámpara de Bo Peep en el escaparate de una tienda de antigüedades. No puede resistirse. Con Forky a cuestas, Buddy se desvía hacia el interior, con la esperanza de encontrar a Bo. Pero en cambio, los encuentra otra persona, una muñeca parlante aparentemente dulce y antigua llamada Gabi Gabi. Está rodeada de inquietantes y silenciosos muñecos de ventrílocuo, sus inquietantes compañeros. Al principio, Gabi parece amable, pero sus intenciones pronto se oscurecen. Quiere algo de Buddy, su laringe. La suya está rota y cree que tener la suya funcionando finalmente le permitirá ganarse el amor de un niño. Buddy se niega y logra escapar por los pelos. Pero en el proceso, Forky es capturado y se convierte en prisionero de Gabi dentro de la tienda. Desesperado, Buddy se dirige a un parque infantil cercano. Y allí, tras años separados, finalmente se reencuentra con Bo Peep y su querida oveja. Solo que ahora, Bo es diferente. Se ha convertido en uno de los juguetes perdidos, de espíritu libre, independiente y sin ataduras a ningún niño. Con ella está una policía pequeña y feroz llamada Guille Lemesedimples, su nueva mejor amiga. Aunque el mundo de Bo es muy diferente ahora, acepta ayudar a Buddy. Juntos, reúnen a su equipo y se preparan para un audaz rescate para salvar a Forky, porque ningún juguete se queda atrás. Mientras tanto, Buzz Lightyear, decidido a encontrar a Buddy y llevárselo con Bonnie, emprende su propio camino. Pero pronto se pierde en una bulliciosa feria ambulante llena de luces intermitentes y caos. Allí,
Se encuentra atado a una pared como premio, donde conoce a dos coloridos y extravagantes juguetes de feria, Bonnie y Ducky. Ruidosos, leales y un poco desquiciados, el dúo acepta ayudarlo, pero a su manera, desesperadamente caótica. Finalmente, todos se reúnen con Buddy y Bo Peep, y juntos idean un plan para rescatar a Forky de la tienda de antigüedades. Para lograrlo, necesitarán la ayuda de otro juguete, Duke Kaboom, un dramático doble de acción en motocicleta de los años 70, con una voz elegante y desoladora. Duke aún carga con las cicatrices emocionales del rechazo del niño que una vez fue su dueño, pero anhela una oportunidad de redención. Con Duke a bordo, el grupo regresa a la tienda de antigüedades para un audaz rescate. Pero las cosas no salen según lo planeado. Mientras recorren los estantes, casi son atacados por el gato del dueño de la tienda, una amenaza aterradora e inesperada que casi acaba con su misión en el acto. Conmocionados por el peligro, algunos juguetes dudan. No quieren volver a entrar. Pero Buddy, impulsado por su inquebrantable convicción de que ningún juguete debe quedar abandonado, sigue adelante. En su afán, insulta accidentalmente a Bo, criticando su vida como un juguete perdido. Las palabras duelen más de lo que cree. Herido, Bo se aleja. Incluso Buzz cuestiona la obsesión de Buddy por rescatar a Forky a cualquier precio. Pero Buddy no se rinde. Regresa para confrontar a Gabi Gabi, listo para enfrentarla de nuevo. Esta vez, Gabi se sincera, no con amenazas, sino con vulnerabilidad. No quiere lastimar a nadie. Todo lo que siempre ha deseado es la oportunidad de ser querida, tener una voz que funcione, para que Harmony, la nieta del dueño de la tienda, finalmente pueda jugar con ella. Conmovido por su sinceridad, Buddy toma una decisión desinteresada. Le ofrece su laringe. Es un sacrificio que marca un gran punto de inflexión. Gabi está encantada y llena de esperanza, pero cuando finalmente se acerca a Harmony, la pequeña simplemente se encoge de hombros y se aleja. Rechazo, una vez más, el sueño de Gabi, destrozado en un instante. Y, sin embargo, su historia aún no ha terminado. Sin su laringe, Buddy sabe que su tiempo en la tienda de antigüedades ha terminado. Pero su misión no. Con delicadeza, envía a Forky de vuelta a la caravana, asegurándose de que el juguete favorito de Bonnie llegue sano y salvo a casa. Entonces se vuelve hacia Gabi Gabi, quien, tras ser rechazada, se siente más perdida que nunca y la invita a acompañarlo para finalmente tener la oportunidad de tener un hijo que realmente la necesita. Al principio, Gabi duda, pero algo en la bondad de Buddy le da esperanza. Acepta. En ese mismo instante, Bo Peep, Duke Kaboom y el resto del equipo de rescate regresan. A pesar de todo, han regresado, no solo para ayudar a Buddy y Gabi a escapar, sino para apoyarlo, incluso después de todo lo sucedido. Juntos, emprenden una audaz huida de la tienda de antigüedades. Y en la azotea, bajo el suave resplandor de las luces de carnaval, Buddy y Bo finalmente se reconcilian. El dolor entre ellos comienza a sanar. Su vínculo, aún fuerte después de todos estos años, brilla con más fuerza que nunca. De vuelta en la caravana, Jessie toma las riendas. Reuniendo los juguetes que aún estaban dentro, planea un plan audaz para regresar a la feria con la autocaravana, usando todos los trucos posibles para reunirse con Buddy, Forky y Bonnie. Mientras el grupo se dirige a la feria, Gabi Gabi ve a una niña perdida, llorando sola entre la multitud. Y en ese momento, lo sabe, esta es su oportunidad. Su propósito. Gabi se aleja del grupo en silencio, se acerca a la niña y la consuela con ternura. Cuando llegan los padres de la niña, la pequeña la abraza con fuerza. Por fin ha encontrado a su hija. A medida que la feria llega a su fin, Buddy se encuentra en una encrucijada, enfrentándose una vez más a la misma decisión que tuvo hace tantos años. ¿Debería dejar atrás a Bo Peep o quedarse con ella esta vez? Su corazón está destrozado. Pero entonces Buzz Lightyear, su viejo amigo y compañero de armas, le recuerda con ternura algo importante. Ella estará bien. Bonnie estará bien. Buzz no solo tranquiliza a Buddy, sino que le da permiso para seguir adelante. Y así, con el corazón apesadumbrado y lágrimas en los ojos, Buddy se dirige a sus amigos, Buzz, Jessie, Rex, Amy y los demás, y les da una última y emotiva despedida. Sin drama, sin fanfarrias, solo gratitud, respeto y amor entre juguetes que han pasado por todo juntos.
Entonces, Woody toma la mano de Bo. Toma su decisión, dejar de pertenecer a un niño, seguir su corazón. Unirse a Bo como un juguete perdido, libre para explorar el mundo, sin estar atado a una habitación ni a un niño. Pero su viaje no es para nada sin rumbo. Inspirada una vez más por su ingenio creativo, Bonnie crea un nuevo compañero para Forky, esta vez con un cuchillo de plástico, con ojos desparejados y brazos de limpiapipas. Y así, la aventura continúa. Porque en el mundo de los juguetes, siempre hay un nuevo comienzo. El desarrollo de Toy Story 4 comenzó discretamente poco después del estreno de Toy Story 3 de enero de 2010. Incluso entonces, tanto Tom Hanks como Tim Allen habían acordado tentativamente regresar como Woody y Buzz Lightyear, aunque el proyecto aún era un secreto. De hecho, un año después, el propio Hanks confirmó que creía que Pixar ya estaba trabajando en una secuela. En aquel entonces, John Lasseter, el visionario que dirigió las 2 primeras películas de Toy Story y fue productor ejecutivo de la tercera, estaba en la mira para regresar como director. Colaboró en la primera parte de la historia junto a Andrew Stanton, con la aportación creativa de otros iconos de Pixar, Peter Docter y Lee Unkrich. Poco después, Rashida Jones y Willem S. Cormack se unieron al proyecto como guionistas, mientras que Galyn Susman, conocida por producir varios cortometrajes de Toy Story, se incorporó como productora. Lasseter dejó claro que esta no era una simple secuela hecha para ganar dinero. Describió la motivación del estudio como una pura pasión por los personajes y el universo que habían creado. Explicó que esta nueva película sería, en esencia, una historia de amor, algo fresco y profundamente personal. Como recordó Lasseter, la idea surgió durante una sesión de intercambio de ideas con Stanton, Docter y Unkrich. Dijo, ni siquiera hablamos de hacer otra película de Toy Story. Pero cuando Andrew, Pete, Lee y yo tuvimos esta nueva idea, no podía dejar de pensar en ella. Me emocionó tanto que supe que teníamos que hacer esta película y quería dirigirla yo mismo. El desarrollo se mantuvo en un secreto innegable, tanto que ni siquiera John Morris, la voz original de Andy, ni el presidente de Pixar, Edwin Catmull, fueron informados hasta que se completó el tratamiento inicial. Sobre todo, Lasseter dejó algo claro: no hacemos secuelas solo para generar ingresos. Solo lo hacemos cuando hay una historia que vale la pena contar. En marzo de 2015, Jim Morris, presidente de Pixar, sorprendió a los fans con una gran revelación. Toy Story 4 no sería una secuela directa de Toy Story 3. En cambio, la describió como una comedia romántica, sentando las bases para una aventura de Toy Story muy diferente. Ese mismo mes, Josh Cooley fue anunciado como codirector de la película. En ese momento, Cooley acababa de terminar su trabajo en la aclamada película de Pixar, Inside Out, y había dirigido el cortometraje Relays First Date. Reconociendo su creciente talento, John Lasseter lo invitó personalmente a unirse. Cooley aceptó la oferta, dando así un paso más en lo que se convertiría en el proyecto más importante de su carrera. A medida que avanzaba la producción, varios veteranos clave de Pixar, como Pete Docter, Tom Hanks y el productor Jonas Rivera, eran conscientes de que Cooley representaba una especie de cambio generacional dentro de Pixar. Aportó una voz fresca y una perspectiva más innovadora a la querida serie. Luego llegó la Expo de 23 en agosto de 2015. En el escenario, Lasseter reveló más. Toy Story 4 se centraría en la historia de amor de Woody y Bo Peep, con Woody y Buzz Lightyear emprendiendo una misión para encontrar a Bo y traerla de vuelta a casa. Pero entre bastidores, el cambio ya se estaba gestando. En 2016, Lasseter dejó la dirección y Josh Cooley asumió oficialmente la dirección de la película. Con ese cambio, Cooley reimaginó la historia, replanteando no solo la trama, sino también el propósito de Bo Peep y su arco emocional en la película. En julio de 2017, en otra expo de 23, Pixar anunció formalmente a Cooley como el nuevo director en solitario de Toy Story 4. Más tarde ese mismo año, en noviembre de 2017, otro cambio acaparó titulares. Los guionistas Rashida Jones y Willem S. Cormack abandonaron el proyecto, alegando diferencias filosóficas con el proceso creativo de Pixar durante el desarrollo. Fue un recordatorio de cuán cuidadosamente Pixar elabora sus historias, a menudo reformulándolas muchas veces antes de que estén listas para la pantalla. Tras completar el desarrollo de la historia de Toy Story 3 de enero de 2010, Andrew Stanton no se detuvo ahí.
También elaboró un borrador para lo que eventualmente se convertiría en Toy Story 4. Ese trabajo preliminar inicial abrió la puerta al director Josh Cooley para explorar ideas nuevas y más profundas, especialmente en lo que respecta a la trayectoria de Woody a lo largo de toda la franquicia. Para Cooley y el productor Jonas Rivera, el verdadero objetivo no era solo hacer otra secuela, sino encontrar una manera significativa de cerrar la historia de Woody. Ambos vieron Toy Story 3 como el final perfecto para la relación de Woody con Andy. Ese capítulo había terminado, pero al analizar el panorama general, se dieron cuenta de algo importante. La saga de Toy Story siempre había sido, en esencia, la historia de Woody. Y ahora, sin Andy, el siguiente paso era explorar cuál era realmente el propósito de Woody, más allá del chico que una vez lo amó. En enero de 2018, Disney confirmó oficialmente que Stephanie Folsom se había hecho cargo del guión de Toy Story 4. Y no se trataba de un simple retoque. Según Anya Potts, la voz de Bo Peep, Folsom terminó reescribiendo casi 3/4 partes del guión original de Rashida Jones y Will M. Cormack. Pero Folsom no trabajó sola. Se asoció con Andrew Stanton, quien ya había coescrito las 2 primeras películas de Toy Story y conocía este universo a la perfección. Juntos, remodelaron la historia con cuidado, asegurándose de que la esencia, el humor y la esencia emocional se mantuvieran fieles a los personajes con los que los fans habían crecido. Según el director Josh Cooley, la esencia de Toy Story 4 reside en la profunda y cambiante relación entre Woody y Bo Peep. Si bien Bo estuvo notablemente ausente en Toy Story 3, su desaparición no se pasó por alto. La película explicó que la habían regalado, sentando discretamente las bases emocionales para la gran decisión de Woody de dejar ir a Andy y pasarle los juguetes a Bonnie. Pero cuando el equipo comenzó a dar forma a Toy Story 4, la idea de traer de vuelta a Bo Peep no se trataba simplemente de reavivar un viejo amor. Cooley dijo que era mucho más profunda. La transformación de Bo en un juguete perdido no solo formaba parte de su nueva identidad, sino que simbolizaba algo que Woody siempre había temido, la idea de estar sin propósito, sin un hijo, sin pertenencia. Su regreso obligaría a Woody a confrontar todo lo que creía saber sobre lo que significa ser un juguete. Tim Allen, quien presta su voz a Buzz Lightyear, admitió que la historia fue tan poderosa y emotiva que ni siquiera pudo terminar la última escena durante la grabación, así de fuerte le impactó. Y Tom Hanks, la voz de Woody desde el principio, calificó el final de la película no solo como emotivo, sino realmente como un momento histórico. La grabación de voces para Toy Story 4 comenzó oficialmente en septiembre de 2018 y finalizó en enero de 2019. La mayor parte del querido elenco original, incluyendo a Tom Hanks y Tim Allen, regresó para dar vida a sus icónicos personajes una vez más. De hecho, Hanks ya había grabado sus primeras líneas para Woody en 2016. Anya Potts también regresó como Bo Peep tras su ausencia en Toy Story 3. Según Potts, el entonces director creativo de Pixar, John Lasseter, le había dicho años antes que Bo no estaba olvidada, la estaban guardando para algo más grande, para Toy Story 4. Pero no todos tuvieron la oportunidad de regresar. Don Rickles, la legendaria voz del señor Cara de Papa, había planeado repetir su papel, pero falleció trágicamente en abril de 2017 antes de poder grabar nuevas líneas. En ese momento, el guión aún estaba en desarrollo. Tras su muerte, la familia de Rickles contactó a Pixar con la esperanza de que aún hubiera una manera de que él formara parte de la película. Y Pixar cumplió. El equipo revisó 25 años de grabaciones de archivo, desde las 3 primeras películas hasta videojuegos, anuncios e incluso tomas descartadas, y readaptó cuidadosamente la voz de Don para mantener vivo su espíritu en la película. Toy Story 4 está dedicada con cariño a Don Rickles y al animador Adam Burke, quienes fallecieron durante la producción de la película, pero cuyo legado perdura a través de los personajes y el corazón que ayudaron a crear. Una de las incorporaciones más sorprendentes al elenco de Toy Story 4 fue Tony Hale, quien prestó su voz a Forky, un peculiar tenedor cuchara artesanal convertido en juguete que entra en una crisis existencial en cuanto se da cuenta de que, bueno, no es realmente un juguete. Para Hale, conocido por interpretar personajes neuróticos y ansiosos como Buster Bluth en Arrested Development y Gary Walsh en Bep, el papel era perfecto. Cuando Pixar lo contactó, no pudo resistirse. Como él mismo lo expresó, la crisis existencial de un utensilio, me apuntó. Keegan Michael Key y Jordan Peele,
quienes pusieron sus voces a Ducky y Bonnie, dos peluches de feria, atrevidos y ligeramente desquiciados. Según el director Josh Cooley, el dúo no solo buscaba risas, aunque su improvisación era divertidísima, sino que en realidad se centraban en la historia y acabaron aportando más emoción y profundidad a la película de lo que jamás imaginó. Y luego está Keanu Reeves, quien asumió el papel de Duke Caboom, el doble de acción más grande y más exageradamente dramático de Canadá. Reeves se sorprendió cuando Pixar lo llamó para unirse al proyecto, pero aprovechó al máximo la oportunidad de dar vida a las poses exageradas y la voz heroica de Duke, incluso ayudando a dar forma a los gestos únicos del personaje. En marzo de 2019, se confirmó que Madeleine McGraw, quien ya había prestado su voz a un personaje en Cars 3, asumiría el papel de Bonnie, reemplazando a Emily Hahn, quien la había prestado en la película anterior. Y justo cuando parecía que el reparto no podía ser más icónico, Pixar trajo a un legendario equipo de comedia de ensueño. Carol Burnett, Mel Brooks, Carl Reiner y Betty White se sumaron como las voces de 4 juguetes veteranos, las figuras olvidadas y queridas con las que Bonnie jugaba de pequeña, ahora relegadas a un segundo plano. Su función: guiar a Woody, ayudándolo a prepararse para la dolorosa realidad del viaje de cada juguete. Con el tiempo, todos los niños te superan. Cuando se trata de Toy Story, hay un sonido que se reconoce al instante, esa música cálida y nostálgica que te llega al corazón. Y por eso, tenemos que agradecerle a un hombre, Randy Newman. En la D23 Expo de 2015, los fans se emocionaron al saber que Newman, el legendario compositor y autor de la música de las 3 primeras películas, regresaba oficialmente para Toy Story 4. Para el director Josh Cooley, ni siquiera era una duda. Como él mismo expresó, no me imagino haciendo una 4ª película sin Randy Newman. Para este nuevo capítulo, Newman aportó nuevas texturas emocionales a la historia. Compuso temas musicales completamente nuevos para personajes como Bonnie, la intrépida Gabi Gabi y el extravagante especialista Duke Caboom, cuyo tema, rico en acordeones y mandolinas, refleja su historia de abandono y rechazo. Incluso Forky tuvo su propio tema musical, sutil y discreto, pero profundamente conectado con su viaje de autodescubrimiento. Por supuesto, Newman también retomó algunas de sus entrañables piezas orquestales de las películas anteriores, conectando la saga con la música que todos conocemos y amamos. Pero no se detuvo ahí. Escribió 2 canciones originales exclusivamente para esta película, The Ballad of the Lonesome Cowboy y Can't Let You Throw Yourself Away. La segunda, Newman la cantó él mismo, y tiene todo el corazón y el encanto que cabría esperar del creador de You've Got a Friend in Me. Y como regalo especial, la estrella de la música country Chris Stapleton grabó su propia versión de The Ballad of the Lonesome Cowboy, que se lanzó como sencillo el 5 de junio de 2019. La banda sonora completa, una mezcla de la nueva banda sonora de Newman, las 2 canciones originales, la versión de Stapleton, por supuesto, el clásico You've Got a Friend in Me, se lanzó junto con la película el 21 de junio de 2019. Una despedida hermosa y agridulce, con la música a juego. Toy Story 4 tuvo un largo camino antes de llegar finalmente a la gran pantalla. Originalmente, la película estaba programada para estrenarse el 16 de junio de 2017. Luego se retrasó un año, hasta el 15 de junio de 2018, y tras más retrasos y cambios en el desarrollo, finalmente llegó a los cines el 21 de junio de 2019. Pero incluso antes, el 11 de junio, la película tuvo su gran estreno en el Teatro El Capitán, en el corazón de Hollywood, Los Ángeles, una ubicación ideal para una de las franquicias animadas más queridas de todos los tiempos. Y sí, la película también se estrenó en IMAX, ofreciendo al público una forma más grande y audaz de vivir la emotiva despedida de Woody y Buzz. Curiosamente, Toy Story 4 también marcó un punto de inflexión en las tradiciones de Pixar. Por primera vez desde la Toy Story original de 1995, Pixar estrenó un largometraje sin cortometraje en cines. Fue apenas la 3ª película de Pixar en lograrlo durante su temporada en cines, después de Toy Story y Coco en 2017. Según los productores Mark Nielsen y Jonas Rivera, la razón era simple. Todo el equipo estaba completamente concentrado en la producción de sus largometrajes. En ese momento, simplemente no contaban con los recursos necesarios para crear uno de sus cortos más emblemáticos.
La energía creativa de Pixar se estaba canalizando hacia el futuro, concretamente hacia la iniciativa Spark Shorts, cuyo objetivo era destacar historias nuevas y experimentales de talentos emergentes. Y en cuanto al estreno en casa, Toy Story 4 tampoco decepcionó. Walt Disney Studios Home Entertainment lanzó la película digitalmente el 1 de octubre de 2019 y le siguió en formato Blu-ray Ultra HD, Blu-ray y DVD el 8 de octubre. Las ediciones físicas estaban repletas de extras, vídeos entre bastidores, escenas eliminadas y una mirada más profunda a la historia detrás de los juguetes. El público respondió de la misma manera. La película vendió más de 2,8 millones de unidades y recaudó más de $56 millones en ingresos por video doméstico, lo que la convirtió en una de las 5 películas más vendidas de 2019. Toy Story 4 no solo fue un éxito entre los fans, sino un éxito de taquilla. La película recaudó la impresionante suma de $434 millones en Estados Unidos y Canadá y la aún más impresionante cifra de $639,8 millones en el extranjero. En total, alcanzó un total global de $1.074 millones. Sí, más de $1.000 millones. Esto la convirtió en la 8ª película más taquillera de 2019 a nivel mundial. Pero aún más impresionante fue que, solo en su fin de semana de estreno mundial, recaudó $244,5 millones, lo que, en aquel momento, estableció un récord para el mayor estreno de una película de animación en la historia. El 13 de agosto de 2019, superó la marca de los $1.000 millones, convirtiéndose en la 43ª película de la historia en lograrlo. Y para Pixar, fue un gran hito. Toy Story 4 se convirtió en la 4ª película de Pixar en alcanzar ese récord. ¿Y Disney? Ese año, la película estaba que ardía. Esta fue su 5ª película de 2019 en superar los $1.000 millones y la 6ª en total, estableciendo un nuevo récord para la mayor cantidad de éxitos multimillonarios de un solo estudio en un año. Según Deadline Hollywood, una vez que se consideran todas las cifras, presupuesto de producción, costos de marketing, remuneración a los talentos y todo lo demás, la película generó una ganancia neta de $368 millones. Esto fue suficiente para colocar a Toy Story 4 en el 6º lugar de su lista de los éxitos de taquilla más valiosos de 2019. En Estados Unidos y Canadá, Toy Story 4 empezó a hacer noticia incluso antes de su estreno en cines. El 28 de mayo de 2019, batió el récord de mayor cantidad de entradas en preventa para cualquier película animada en Fandango, superando a Los Increíbles 2. En Atom Tickets, lo hizo aún mejor. Vendió casi un 50% más de entradas en un solo día que Los Increíbles 2, Ralph Rompe Internet y Hotel Transilvania 3 juntas. Así de emocionada estaba la gente. El 21 de junio, la película llegó oficialmente a los cines, estrenándose junto con Muñeco Diabólico y Anna. Se estrenó en 4.575 cines de Norteamérica, el segundo estreno más grande de la historia, solo por detrás de Vengadores Endgame. Sus cifras de estreno fueron impresionantes. Toy Story 4 recaudó $47,4 millones, de los cuales 12 millones provenían solo de los preestrenos del jueves por la noche. Ese fue el segundo día de estreno más taquillero para una película de animación, solo por detrás de Los Increíbles 2. Durante todo el fin de semana de estreno, la película recaudó $120,9 millones. Si bien esta cifra estuvo ligeramente por debajo de las proyecciones iniciales, los ejecutivos de Disney no se preocuparon. Lo vieron como una continuación de la consistencia inigualable de Pixar, lo que es más importante, como una prueba de cuánto interés aún siente el público por la franquicia Toy Story. Fue el fin de semana de estreno más taquillero de toda la saga Toy Story, el más alto en la historia para una película apta para todo público y el 4º mejor estreno de una película de animación de todos los tiempos. Toy Story 4 debutó en el número 1 de la taquilla y se mantuvo en ese puesto por segunda semana consecutiva, hasta que Spider-Man, Lejos de Casa finalmente la superó a principios de julio. En su segundo fin de semana, recaudó otros $59,7 millones y luego $34,3 millones en el tercero, demostrando una impresionante permanencia. Para agosto de 2019,
La película superó al clásico animado de 1994, El Rey León, incluyendo sus reestrenos, convirtiéndose en la película con clasificación G más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos, un título que El Rey León había mantenido durante más de 25 años. Al finalizar su exhibición, Toy Story 4 se había convertido en la quinta película más taquillera de 2019 en Norteamérica, fuera de EU y Canadá. Toy Story 4 se estrenó simultáneamente en 37 países, lo que representa aproximadamente el 64% de su mercado internacional. Según un análisis preliminar, Disney esperaba recaudar alrededor de $100 millones en el extranjero, lo que elevaría su estreno mundial a 260 millones. En China, la película tuvo una dura competencia. Se estrenó el mismo día que el relanzamiento de El viaje de Chihiro, el legendario clásico de Estudio Ghibli de 2001. Aún así, se proyectaba que Toy Story 4 recaudara entre 15 y 20 millones de dólares en su debut en China. Para el 2 de septiembre de 2019, la película ya había alcanzado cifras internacionales impresionantes. Su mayor mercado fuera de EU fue Japón, donde recaudó la impresionante suma de $90,1 millones, lo que demuestra la sólida presencia de Pixar en Asia. En el Reino Unido, recaudó $79,9 millones, convirtiéndose en la tercera película de animación más taquillera de todos los tiempos en ese país. También recaudó $72 millones en México, $32.5 millones en Brasil, $29.2 millones en Francia, $29.1 millones en China, $28.9 millones en Argentina, $28.9 millones en Australia y $24.7 millones en Corea del Sur. Así que sí, Toy Story 4 no solo fue un éxito en Norteamérica, sino un éxito rotundo a nivel mundial. En cuanto a las reseñas, Toy Story 4 arrasó en todos los aspectos. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un estelar 96% de aprobación basado en 457 reseñas. Se trata de un elogio casi unánime, y la calificación promedio, un sólido 8,3 sobre 10. El consenso de los críticos del sitio web dice: conmovedora, divertida y con una animación maravillosa, Toy Story 4 logra la improbable hazaña de extender, y quizás concluir, una saga animada prácticamente perfecta. En Metacritic, que calcula un promedio ponderado de las críticas, la película obtuvo una impresionante puntuación de 84 sobre 100 basada en 57 reseñas, lo que la convierte en una película universalmente aclamada. Y si hablamos de las reacciones del público, también les encantó. CinemaScore, que realiza encuestas a los espectadores en la noche del estreno, le otorgó a la película una calificación promedio de A en su escala de A y a F. Esa es la clase de puntuación que te dice que la gente salió del cine sonriendo. Mientras tanto, en Post-Track, el 89% del público le dio a Toy Story 4 una calificación positiva y el 75% dijo que definitivamente la recomendaría. Entonces, en términos de crítica y ventas, Toy Story 4 no solo fue una secuela digna, sino una gran favorita de los fans y la crítica. Toy Story 4 no solo impresionó al público, sino que la crítica también se mostró totalmente entusiasmada, y algunos incluso la calificaron como una de las mejores entregas de toda la saga. Matt Sawyer 6, de RogerEbert.com, le otorgó a la película una brillante calificación de 4 estrellas. Esta franquicia ha demostrado una impresionante capacidad para superar las adversidades y reinventarse a lo largo de un lapso de tiempo lo suficientemente largo como para que 2 generaciones crecieran en ella. Es una juguetería de ideas, con nuevas maravillas en cada pasillo. En The Washington Post, la crítica Ann Hornaday también le otorgó a la película una puntuación perfecta, elogiándola como una mezcla visualmente deslumbrante de astutas intrigas y audaces aventuras, y aplaudiendo su equilibrio casi perfecto entre familiaridad y novedad, acción y emoción, y alegres saludos y despedidas agridulces. Peter D. Brugge, de Variety, lo resumió de forma sencilla pero contundente. En IndieWire, David Ehrlich le dio a Toy Story 4 una sólida calificación de B, calificándola de inteligente, emocionante y nunca frenética, solo para mantener la vista de tus hijos ocupada.
La acción en Toy Story 4 está centrada en los personajes y tiene un ritmo perfecto. Por su parte, Peter Travers, de Rolling Stone, le otorgó unas impresionantes 4 estrellas y media de 5, elogiando su poder visual, diversión trepidante y sentimiento conmovedor. Y reconociendo especialmente la actuación de Tony Allen como Forky, calificándola como una adición destacada al universo de Toy Story. En The Wall Street Journal, Joe Morgenstern admitió que la película puede no ser perfecta. La nueva película no es impecable, escribió, pero es sumamente disfrutable y habla, con una alegría cautivadora, nada menos que sobre el propósito de la vida y el misterio de la misma. Incluso Peter Reiner, de The Christian Science Monitor, si bien señaló que no alcanzó la misma intensidad emocional que Toy Story 3, le dio una calificación de sobresaliente. Es siempre ingeniosa, divertida, ingeniosa y conmovedora. En otras palabras, es mucho mejor de lo que debería ser, más que suficiente para justificar su existencia. Claramente, Toy Story 4 no solo conquistó el corazón del público, sino que se ganó el respeto de la crítica que lo ha visto todo. Pero no todos quedaron fascinados con Toy Story 4. Kyle Smith, de National Review, tuvo una opinión mucho más fría, calificándola de la obra más floja de la saga. Criticó la forma en que se escribieron los personajes en esta ocasión, afirmando que la película se inclinó demasiado hacia la comedia y dejó los temas más profundos dispersos, con poca carga emocional. En sus palabras, puede que sea un elemento esencial de la estrategia corporativa de Disney, pero como película es olvidable. Así que, aunque muchos encontraron magia en la esencia y el humor de la película, para algunos críticos simplemente no llegó a brillar. En la 92ª edición de los premios Oscar, Toy Story 4 obtuvo un gran reconocimiento. Se llevó el Oscar a la mejor película de animación y también fue nominada a mejor canción original. Los elogios no se detuvieron ahí. La película recibió 6 nominaciones a los premios Annie, una nominación a los premios de cine de la Academia Británica, BAFTA, y también compitió por un Globo de Oro. Además, ganó el premio de la crítica cinematográfica a la mejor película de animación. En resumen, Toy Story 4 no solo fue un éxito de taquilla, sino una película muy querida por la crítica que continuó la tradición de Pixar de convertir historias conmovedoras en arte galardonado. Hay una breve escena en Toy Story 4 en la que 2 madres dejan a un niño en la guardería, un sutil guiño a la diversidad familiar. Pero incluso ese breve momento desató la controversia. Un grupo conservador en Estados Unidos, 1 Million Moms, llamó a boicotear la película, criticando lo que consideraban la inclusión de la representación LGBTQI en una película infantil. Un cortometraje titulado Lamp Life completa la historia de Bo Peep, mostrando lo que le sucedió tras separarse de Woody y antes de su reencuentro en Toy Story 4. El corto se estrenó en Disney y el 31 de enero de 2020. La secuela, Toy Story 5, se estrenará oficialmente en cines el 19 de junio de 2026, continuando el legado de una de las franquicias animadas más queridas de todos los tiempos. Una serie educativa de 10 episodios titulada Forky Asks a Question se estrenó en exclusiva en Disney y cuando la plataforma de streaming se lanzó el 12 de noviembre de 2019. Esta encantadora y divertida serie se centra en Forky, el adorable y curioso tenedor cuchara presentado en Toy Story 4, mientras intenta comprender el mundo haciendo preguntas sencillas pero significativas como ¿qué es el amor? ¿O qué es el tiempo? Cada episodio dura solo unos minutos, lo que lo hace fácil de digerir para los niños, pero está lleno del ingenio y la calidez característicos de Pixar, que los adultos también pueden apreciar. A lo largo del episodio, personajes familiares de Toy Story como Rex, Trixie, Buttercup y el Sr. Espinas aparecen para ayudar a Forky a encontrar respuestas a su manera peculiar. La serie combina educación con comedia y sentimiento, continuando el espíritu de Toy Story en aventuras breves. En septiembre de 2020, Kelly Nievelle, hijo del legendario especialista Evel Nievelle, junto con Kaika Promotions, presentó una demanda contra Disney y Pixar. La demanda acusaba a los estudios de usar la imagen y la personalidad de Evel Nievelle sin permiso en la creación del personaje de Toy Story 4, Duke Cabom, un especialista canadiense en motocicleta con la voz de Keanu Reeves.
Los demandantes argumentaron que el estilo, la personalidad y la imagen de Duke Caboom, basada en sus acrobacias, estaban fuertemente inspirados en Evel Knievel y su famosa línea de juguetes de la década de 1970, lo que constituía una violación de los derechos de publicidad y una infracción de marca registrada. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2021, el tribunal desestimó la demanda. El juez dictaminó que Duke Caboom no era una copia exacta de Evel Knievel, sino una expresión creativa de Disney y Pixar. El fallo declaró: la figura de acción de Duke Caboom es una representación de la expresión de Disney en la película y no un intento de imitar a Evel Knievel. En esencia, el tribunal determinó que el personaje era suficientemente transformador, lo que significa que era una creación original que se inspiró únicamente en una amplia gama de la cultura de los especialistas de la década de 1970, no una copia directa del propio Knievel. El elenco de voces de Toy Story 4 reúne una potente mezcla de leyendas que regresan y emocionantes nuevas incorporaciones. Tom Hanks regresa como el siempre leal Woody. Tim Allen regresa como el valiente explorador espacial Buzz Lightyear. Anya Potts retoma su papel como la intrépida e independiente Bo Peep. Tony Allen se une al elenco como Forky, el ansioso y adorable tenedor cuchara convertido en juguete. Keegan Michael Key presta su voz al salvaje y enérgico Ducky. Jordan Peele le da vida a su igualmente caótico compañero, Bonnie. Keanu Reeves interpreta al dramático doble de acción Duke Caboom. Alain Mackey interpreta a la pequeña pero dura policía Gigel M.C. Dimples. Christina Hendricks da profundidad a la incomprendida muñeca vintage Gabi Gabi. Madeleine McGraw presta su voz a Bonnie, la imaginativa joven protagonista de la historia. Actriz de reparto. El mundo de Bonnie está formado por Jai Hernández como su padre, Lori Alan como su madre, Emily Davis como las tres ovejas de Bo Peep, Billy, Goat y Graf. Lila Sage Bromley como Harmony, la nieta del dueño de la tienda. Patricia Arquette como la madre de Harmony. Muchos personajes queridos también regresan. Joan Cusack como la valiente vaquera Jessie. Bonnie Hunt como Dolly. Kristen Schaal como Trixie. Wallace Sound como el nervioso Rex. John Ratzenberger como Am, el sarcástico cerdito de la alcancía. Blake Clark como el leal Slinky Dog. Jeff Garlin como Buttercup. Estelle Harris como la señora Cara de Papa. El difunto Don Rickles como el señor Cara de Papa, usando grabaciones de archivo. Laurie Metcalf como la madre de Andy. John Morris y Jack McGraw como Andy, el mayor y el menor, respectivamente. Jeff Pieon como los extraterrestres. Esteve Purcell como Benson y los espeluznantes muñecos de ventrílocuo. Carl Weathers como Combat Carl. June Skib como Margaret, la dueña de la tienda de antigüedades. Juliana Hansen como la señorita Wendy. Malia Vargas Good como la niña perdida de la feria. Y en una nostálgica sorpresa, varias leyendas de la comedia hacen cameo como juguetes. Mel Brooks como Melephant Brooks. Alan Oppenheimer como Old Timer. Carol Burnett como Chirol Burnett. Betty Guite como Baiti Guite. Carl Reiner como Carl Reiner Oceros. Timothy Dalton repite como el señor Espinas. Flea presta su voz al anunciador de anuncios de Duke Caboom. Melissa Villaseñor como Karen Beverly, la nueva amiga de Forky con su cuchillo de plástico. Bill Hade hace una breve aparición como Axel el feriante. Y Ricky Henderson, como el mismo, prestando su voz a un cabezón de Oakland, la figura de A. Así que, ya sea que te hayas reído con la confusión de Forky o que te haya hecho llorar la gran decisión de Woody, Toy Story 4 demostró una vez más por qué la narrativa de Pixar es insuperable. Si disfrutaste de este viaje al pasado, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para más exploraciones cinematográficas de inspiración latina. Nos vemos la próxima. Amigos. Bienvenidos de nuevo. Amigos, hoy nos adentramos en el conmovedor y divertidísimo mundo de Toy Story 4, una película que no solo nos trajo nuevos personajes como Forky y Duke Caboom, sino que también nos ofreció una emotiva despedida que dejó a los fans con sonrisas y lágrimas. Analicemos la historia, los detalles tras bambalinas y por qué esta joya de Pixar sigue impactando. Toy Story 4 es una comedia dramática animada de 2019 del legendario Pixar Animation Studios, creada para Walt Disney Pictures.
Es el cuarto capítulo de la icónica serie Toy Story, que retoma los eventos de Toy Story 3, estrenada en 2010. En esta ocasión, la película fue dirigida por Josh Cooley, con guión de Andrew Stanton y Stephanie Folsom. Pero no estaban solas. Junto con John Lasseter, Rashida Jones, Willem S. Cormac, Valeria Lapointe y Martin Haynes ayudaron a dar forma a la historia y a darle vida. El reparto, una hermosa mezcla de voces conocidas y rostros nuevos. Tom Hanks regresa como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Anya Potts como Bo Peep, junto con Don Rickles, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Jeff Peon, Laurie Metcalf, John Morris, Joan Cusack y Stella Harris, todos retomando sus queridos papeles de las películas anteriores. Pero también se les unen algunos emocionantes recién llegados: Tony Ale, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Christina Hendricks, Keanu Reeves y Alay Maki, cada uno dando voz a nuevos personajes con su propio encanto y personalidad. La historia retoma después de que los juguetes pasen a manos de Bonnie, la niña que los heredó de Andy. Mientras Woody, Buzz y la pandilla se adaptan a su nueva vida, emprenden un viaje por carretera con Bonnie y su familia. En el camino, Bonnie crea un nuevo juguete durante la clase de manualidades en la escuela, Forky, con la voz de Tony Ale. Está hecho con un tenedor, cuchara y otros artículos reciclados, y aunque quizás no crea que encaja, rápidamente se convierte en el centro de atención. A medida que avanza el viaje, Woody se cruza inesperadamente con Bo Peep, quien ha estado viviendo una vida muy diferente desde la última vez que se vieron. Su reencuentro despierta algo profundo en Woody y, de repente, se enfrenta a una difícil elección: permanecer fiel a su hijo o seguir a Bo hacia un nuevo mundo de libertad y descubrimiento. El camino hacia Toy Story 4 comenzó en 2010, poco después del estreno de Toy Story 3. Fue entonces cuando las primeras conversaciones para continuar la querida saga empezaron a tomar forma. En 2011, el propio Tom Hanks confirmó que Pixar ya estaba trabajando en la película entre bastidores. En noviembre de 2014, Disney anunció oficialmente la película durante una conferencia con inversores. En ese momento, se reveló que John Lasseter, uno de los principales creativos de Pixar, dirigiría la película. Describió el proyecto como una historia de amor, basada en una adaptación cinematográfica que coescribió con Andrew Stanton, con la colaboración creativa de Pete Docter y Lee Unkrich. Galen Sussman fue nombrado productor de la película. En marzo de 2015, un nuevo nombre saltó a la fama: Josh Cooley se incorporó como codirector. Por aquella época, Jim Morris, presidente de Pixar, anunció públicamente que no sería una continuación directa de Toy Story 3, sino una comedia romántica, algo nuevo, con una narrativa diferente. Sin embargo, las cosas cambiaron de nuevo en 2016, cuando Cooley sustituyó oficialmente a Lasseter y asumió la dirección principal de la película. Con el paso de los años, se fueron revelando más detalles. En 2018 y 2019, Pixar presentó una nueva alineación de personajes y un elenco emocionante, lo que generó aún más expectación antes del estreno. Y, por supuesto, una película de Toy Story no estaría completa sin la música de Randy Newman. El legendario compositor regresó una vez más para componer la banda sonora, marcando su 9ª colaboración con Pixar y añadiendo una nueva dimensión emocional a una historia ya de por sí emotiva. Toy Story 4 tuvo su gran estreno en Hollywood, Los Ángeles, el 11 de junio de 2019 y llegó oficialmente a los cines de Estados Unidos el 21 de junio. ¿La respuesta? Una maravilla. La película recaudó la asombrosa cifra de $1.074 millones en taquilla mundial, convirtiéndose en la 8ª película más taquillera de 2019. Y no solo eso, sino que se convirtió en la película más taquillera de toda la franquicia Toy Story, superando por poco a Toy Story 3. Y al igual que las películas anteriores de la saga, Toy Story 4 recibió una gran aclamación de la crítica. Los críticos elogiaron todo, desde la conmovedora historia, el ingenioso humor y la profundidad emocional, hasta la hermosa animación, la banda sonora de Randy Newman y las sobresalientes interpretaciones de voz. En la 92ª edición de los premios Oscar, la película recibió 2 nominaciones y se llevó el Oscar a la mejor película de animación. También recibió numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo. Y la aventura aún no termina. Ya se ha anunciado una secuela, Toy Story 5, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio de 2026.
9 años antes, durante una feroz tormenta, Buddy y Bo Peep se unen para un audaz rescate. Rescatan el coche teledirigido de Andy, RC, justo a tiempo antes de que se lo llevara la lluvia. Pero esa noche no se trata solo del rescate. También es el momento en que Bo Peep es entregada, junto con su lámpara, a un nuevo dueño. Buddy intenta detenerla. Corre a salvarla, con el corazón destrozado. Pero Bo le dice con dulzura que está bien. Es hora del siguiente hijo, dice con voz tranquila y de aceptación. Entonces, le ofrece a Buddy una opción. Le pide que la acompañe, que lo deje todo atrás y comience una nueva vida. Por un breve instante, lo considera, pero entonces oye a Andy llamándolo. Y en ese momento, Buddy toma su decisión. Se queda viendo cómo Bo Peep desaparece en la noche. En el presente, la vida ha cambiado. Andy, ya crecido y a punto de ir a la universidad, le ha dado sus queridos juguetes a una nueva dueña, una niña llamada Bonnie. Pero para Buddy, la transición no ha sido fácil. Bonnie no juega mucho con él. De hecho, a menudo lo deja atrás en el armario, observando desde la barrera cómo los demás juguetes siguen a Jessie, quien, naturalmente, ha asumido el rol de líder. Y aunque Buddy intenta mantener una actitud positiva, es evidente que le cuesta encontrar su lugar en este nuevo mundo. Entonces llega un gran día para Bonnie, su primer día de kinder. Está ansiosa, insegura y asustada por lo que le espera. Así que Buddy, siempre el protector leal, toma una decisión discreta. Se cuela en su mochila, escondido entre sus materiales de manualidades, para no ser visto, solo para estar ahí, para brindarle apoyo silencioso en un momento en que realmente lo necesita. Porque para Buddy, eso es ser un juguete, estar ahí para tu hijo, incluso cuando no lo sabe. Durante su orientación para el kinder, ocurre algo inesperado. Bonnie, sintiéndose sola y abrumada, busca los materiales de arte y, con pegamento, limpiapipas, ojos saltones desparejados y un tenedor de plástico, crea una pequeña figura. Es simple, imperfecta y llena de amor. Lo llama Forky, y entonces algo mágico sucede. Forky cobra vida. Pero a diferencia de los demás juguetes, Forky está confundido, profundamente confundido. No se ve a sí mismo como un juguete, sino como basura. Al fin y al cabo, de ahí viene, ¿no? Un tenedor desechable, pensado para usarse una vez y tirarlo. Forky cae en una crisis existencial, intentando constantemente arrojarse al cubo de basura más cercano, convencido de que es ahí donde pertenece. Pero aquí está el giro inesperado. Bonnie ama a Forky. Para ella, él no es basura. Es especial. Es su favorito. Y así, Buddy, siempre protector, se encarga de mantener a Forky a salvo. Se convierte en la sombra de Forky, persiguiéndolo una y otra vez, impidiéndole que se desperdicie, porque Buddy entiende lo que Forky aún no entiende. Ser un juguete no se trata de qué estás hecho. Se trata de ser amado. La familia de Bonnie emprende un viaje por carretera en su autocaravana, llevando consigo todos los juguetes. Pero Forky, aún luchando con su identidad, ve su oportunidad y salta por la ventana, convencido de que no encaja con los demás. Después de todo, es basura, no un juguete. Sin dudarlo, Buddy se lanza tras él. Los dos empiezan a caminar juntos, rumbo al parque de autocaravanas donde se aloja la familia de Bonnie. Y en el camino, Buddy habla con Forky, paciente y honestamente, explicándole lo que significa ser un juguete, que no se trata de cómo estás hecho, sino del niño que te necesita. Y poco a poco, algo cambia en Forky. Empieza a comprender que importa, no porque sea perfecto, sino porque Bonnie lo ama. La niebla existencial comienza a disiparse. Por primera vez, Forky siente que pertenece. Pero entonces, algo inesperado llama la atención de Buddy. La lámpara de Bo Peep, en el escaparate de una tienda de antigüedades. No puede resistirse. Con Forky a cuestas, Buddy se desvía hacia el interior, con la esperanza de encontrar a Bo. Pero en cambio, los encuentra otra persona, una muñeca parlante aparentemente dulce y antigua llamada Gabi Gabi. Está rodeada de inquietantes y silenciosos muñecos de ventrílocuo, sus inquietantes compañeros. Al principio, Gabi parece amable, pero sus intenciones pronto se oscurecen. Quiere algo de Buddy, su laringe. La suya está rota y cree que tener la suya funcionando finalmente le permitirá ganarse el amor de un niño.
Buddy se niega y logra escapar por los pelos. Pero en el proceso, Forky es capturado y se convierte en prisionero de Gabby dentro de la tienda. Desesperado, Buddy se dirige a un parque infantil cercano. Y allí, tras años separados, finalmente se reencuentra con Bo Peep y su querida oveja. Solo que ahora, Bo es diferente. Se ha convertido en uno de los juguetes perdidos, de espíritu libre, independiente y sin ataduras a ningún niño. Con ella está una policía pequeña y feroz llamada Giggle Dimples, su nueva mejor amiga. Aunque el mundo de Bo es muy diferente ahora, acepta ayudar a Buddy. Juntos, reúnen a su equipo y se preparan para un audaz rescate para salvar a Forky, porque ningún juguete se queda atrás. Mientras tanto, Buzz Lightyear, decidido a encontrar a Buddy y llevárselo con Bonnie, emprende su propio camino. Pero pronto se pierde en una bulliciosa feria ambulante llena de luces intermitentes y caos. Allí, se encuentra atado a una pared como premio, donde conoce a dos coloridos y extravagantes juguetes de feria, Bonnie y Ducky. Ruidosos, leales y un poco desquiciados, el dúo acepta ayudarlo, pero a su manera, desesperadamente caótica. Finalmente, todos se reúnen con Buddy y Bo Peep, y juntos idean un plan para rescatar a Forky de la tienda de antigüedades. Para lograrlo, necesitarán la ayuda de otro juguete, Duke Kaboom, un dramático doble de acción en motocicleta de los años 70, con una voz elegante y desoladora. Duke aún carga con las cicatrices emocionales del rechazo del niño que una vez fue su dueño, pero anhela una oportunidad de redención. Con Duke a bordo, el grupo regresa a la tienda de antigüedades para un audaz rescate. Pero las cosas no salen según lo planeado. Mientras recorren los estantes, casi son atacados por el gato del dueño de la tienda, una amenaza aterradora e inesperada que casi acaba con su misión en el acto. Conmocionados por el peligro, algunos juguetes dudan. No quieren volver a entrar. Pero Buddy, impulsado por su inquebrantable convicción de que ningún juguete debe quedar abandonado, sigue adelante. En su afán, insulta accidentalmente a Bo, criticando su vida como un juguete perdido. Las palabras duelen más de lo que cree. Herido, Bo se aleja. Incluso Buzz cuestiona la obsesión de Buddy por rescatar a Forky a cualquier precio. Pero Buddy no se rinde. Regresa para confrontar a Gabby, listo para enfrentarla de nuevo. Esta vez, Gabby se sincera, no con amenazas, sino con vulnerabilidad. No quiere lastimar a nadie. Todo lo que siempre ha deseado es la oportunidad de ser querida, tener una voz que funcione, para que Harmony, la nieta del dueño de la tienda, finalmente pueda jugar con ella. Conmovido por su sinceridad, Buddy toma una decisión desinteresada. Le ofrece su laringe. Es un sacrificio que marca un gran punto de inflexión. Gabby está encantada y llena de esperanza, pero cuando finalmente se acerca a Harmony, la pequeña simplemente se encoge de hombros y se aleja. Rechazo, una vez más, el sueño de Gabby, destrozado en un instante. Y, sin embargo, su historia aún no ha terminado. Sin su laringe, Buddy sabe que su tiempo en la tienda de antigüedades ha terminado. Pero su misión no. Con delicadeza, envía a Forky de vuelta a la caravana, asegurándose de que el juguete favorito de Bonnie llegue sano y salvo a casa. Entonces se vuelve hacia Gabby, quien, tras ser rechazada, se siente más perdida que nunca y la invita a acompañarlo para finalmente tener la oportunidad de tener un hijo que realmente la necesita. Al principio, Gabby duda, pero algo en la bondad de Buddy le da esperanza. Acepta. En ese mismo instante, Bo Peep, Duke Kaboom y el resto del equipo de rescate regresan. A pesar de todo, han regresado, no solo para ayudar a Buddy y Gabby a escapar, sino para apoyarlo, incluso después de todo lo sucedido. Juntos, emprenden una audaz huida de la tienda de antigüedades. Y en la azotea, bajo el suave resplandor de las luces de carnaval, Buddy y Bo finalmente se reconcilian. El dolor entre ellos comienza a sanar. Su vínculo, aún fuerte después de todos estos años, brilla con más fuerza que nunca. De vuelta en la caravana, Jessie toma las riendas. Reuniendo los juguetes que aún estaban dentro, planea un plan audaz para regresar a la feria con la autocaravana, usando todos los trucos posibles para reunirse con Buddy, Forky y Bonnie. Mientras el grupo se dirige a la feria, Gabby ve a una niña perdida, llorando sola entre la multitud. Y en ese momento, lo sabe, esta es su oportunidad. Su propósito.
Gaby se aleja del grupo en silencio, se acerca a la niña y la consuela con ternura. Cuando llegan los padres de la niña, la pequeña la abraza con fuerza. Por fin ha encontrado a su hija. A medida que la feria llega a su fin, Buddy se encuentra en una encrucijada, enfrentándose una vez más a la misma decisión que tuvo hace tantos años. ¿Debería dejar atrás a Bo Peep o quedarse con ella esta vez? Su corazón está destrozado. Pero entonces Buzz Lightyear, su viejo amigo y compañero de armas, le recuerda con ternura algo importante. Ella estará bien. Bonnie estará bien. Buzz no solo tranquiliza a Buddy, sino que le da permiso para seguir adelante. Y así, con el corazón apesadumbrado y lágrimas en los ojos, Buddy se dirige a sus amigos, Buzz, Jessie, Rex, Amy y los demás, y les da una última y emotiva despedida. Sin drama, sin fanfarrias, solo gratitud, respeto y amor entre juguetes que han pasado por todo juntos. Entonces, Buddy toma la mano de Bo. Toma su decisión, dejar de pertenecer a un niño, seguir su corazón. Unirse a Bo como un juguete perdido, libre para explorar el mundo, sin estar atado a una habitación ni a un niño. Pero su viaje no es para nada sin rumbo. Inspirada una vez más por su ingenio creativo, Bonnie crea un nuevo compañero para Forky. Esta vez con un cuchillo de plástico, con ojos desparejados y brazos de limpiapipas. Y así, la aventura continúa. Porque en el mundo de los juguetes, siempre hay un nuevo comienzo. El desarrollo de Toy Story 4 comenzó discretamente poco después del estreno de Toy Story 3 de enero de 2010. Incluso entonces, tanto Tom Hanks como Tim Allen habían acordado tentativamente regresar como Buddy y Buzz Lightyear, aunque el proyecto aún era un secreto. De hecho, un año después, el propio Hanks confirmó que creía que Pixar ya estaba trabajando en una secuela. En aquel entonces, John Lasseter, el visionario que dirigió las dos primeras películas de Toy Story y fue productor ejecutivo de la tercera, estaba en la mira para regresar como director. Colaboró en la primera parte de la historia junto a Andrew Stanton, con la aportación creativa de otros iconos de Pixar, Pete Docter y Lee Unkrich. Poco después, Rashida Jones y Willem S. Cormack se unieron al proyecto como guionistas, mientras que Galyn Susman, conocida por producir varios cortometrajes de Toy Story, se incorporó como productora. Lasseter dejó claro que esta no era una simple secuela hecha para ganar dinero. Describió la motivación del estudio como una pura pasión por los personajes y el universo que habían creado. Explicó que esta nueva película sería, en esencia, una historia de amor, algo fresco y profundamente personal. Como recordó Lasseter, la idea surgió durante una sesión de intercambio de ideas con Stanton, Docter y Unkrich. Dijo, ni siquiera hablamos de hacer otra película de Toy Story. Pero cuando Andrew, Pete, Lee y yo tuvimos esta nueva idea, no podía dejar de pensar en ella. Me emocionó tanto que supe que teníamos que hacer esta película y quería dirigirla yo mismo. El desarrollo se mantuvo en un secreto innegable, tanto que ni siquiera John Morris, la voz original de Andy, ni el presidente de Pixar, Edwin Catmull, fueron informados hasta que se completó el tratamiento inicial. Sobre todo, Lasseter dejó algo claro. No hacemos secuelas solo para generar ingresos. Solo lo hacemos cuando hay una historia que vale la pena contar. En marzo de 2015, Jim Morris, presidente de Pixar, sorprendió a los fans con una gran revelación. Toy Story 4 no sería una secuela directa de Toy Story 3. En cambio, la describió como una comedia romántica, sentando las bases para una aventura de Toy Story muy diferente. Ese mismo mes, Josh Cooley fue anunciado como codirector de la película. En ese momento, Cooley acababa de terminar su trabajo en la aclamada película de Pixar, Inside Out, y había dirigido el cortometraje Relays First Date. Reconociendo su creciente talento, John Lasseter lo invitó personalmente a unirse. Cooley aceptó la oferta, dando así un paso más en lo que se convertiría en el proyecto más importante de su carrera. A medida que avanzaba la producción, varios veteranos clave de Pixar, como Pete Docter, Tom Hanks y el productor Jonas Rivera, eran conscientes de que Cooley representaba una especie de cambio generacional dentro de Pixar. Aportó una voz fresca y una perspectiva más innovadora a la querida serie. Luego llegó la Expo de 23 en agosto de 2015. En el escenario, Lasseter reveló más. Toy Story 4 se centraría en la historia de amor de Buddy y Bo Peep, con Buddy y Buzz Lightyear emprendiendo una misión para encontrar a Bo y traerla de vuelta a casa.
Pero entre bastidores, el cambio ya se estaba gestando. En 2016, Lasseter dejó la dirección y Josh Cooley asumió oficialmente la dirección de la película. Con ese cambio, Cooley reimaginó la historia, replanteando no solo la trama, sino también el propósito de Bo Peep y su arco emocional en la película. En julio de 2017, en otra expo de 23, Pixar anunció formalmente a Cooley como el nuevo director en solitario de Toy Story 4. Más tarde ese mismo año, en noviembre de 2017, otro cambio acaparó titulares. Los guionistas Rashida Jones y Will M. Cormack abandonaron el proyecto, alegando diferencias filosóficas con el proceso creativo de Pixar durante el desarrollo. Fue un recordatorio de cuán cuidadosamente Pixar elabora sus historias, a menudo reformulándolas muchas veces antes de que estén listas para la pantalla. Tras completar el desarrollo de la historia de Toy Story 3 de enero de 2010, Andrew Stanton no se detuvo ahí. También elaboró un borrador para lo que eventualmente se convertiría en Toy Story 4. Ese trabajo preliminar inicial abrió la puerta al director Josh Cooley para explorar ideas nuevas y más profundas, especialmente en lo que respecta a la trayectoria de Woody a lo largo de toda la franquicia. Para Cooley y el productor Jonas Rivera, el verdadero objetivo no era solo hacer otra secuela, sino encontrar una manera significativa de cerrar la historia de Woody. Ambos vieron Toy Story 3 como el final perfecto para la relación de Woody con Andy. Ese capítulo había terminado, pero al analizar el panorama general, se dieron cuenta de algo importante. La saga de Toy Story siempre había sido, en esencia, la historia de Woody. Y ahora, sin Andy, el siguiente paso era explorar cuál era realmente el propósito de Woody, más allá del chico que una vez lo amó. En enero de 2018, Disney confirmó oficialmente que Stephanie Folsom se había hecho cargo del guión de Toy Story 4. Y no se trataba de un simple retoque. Según Anya Patz, la voz de Bo Peep, Folsom terminó reescribiendo casi 3/4 partes del guión original de Rashida Jones y Will M. Cormack. Pero Folsom no trabajó sola. Se asoció con Andrew Stanton, quien ya había coescrito las 2 primeras películas de Toy Story y conocía este universo a la perfección. Juntos, remodelaron la historia con cuidado, asegurándose de que la esencia, el humor y la esencia emocional se mantuvieran fieles a los personajes con los que los fans habían crecido. Según el director Josh Cooley, la esencia de Toy Story 4 reside en la profunda y cambiante relación entre Woody y Bo Peep. Si bien Bo estuvo notablemente ausente en Toy Story 3, su desaparición no se pasó por alto. La película explicó que la habían regalado, sentando discretamente las bases emocionales para la gran decisión de Woody de dejar ir a Andy y pasarle los juguetes a Bonnie. Pero cuando el equipo comenzó a dar forma a Toy Story 4, la idea de traer de vuelta a Bo Peep no se trataba simplemente de reavivar un viejo amor. Cooley dijo que era mucho más profunda. La transformación de Bo en un juguete perdido no solo formaba parte de su nueva identidad, sino que simbolizaba algo que Woody siempre había temido, la idea de estar sin propósito, sin un hijo, sin pertenencia. Su regreso obligaría a Woody a confrontar todo lo que creía saber sobre lo que significa ser un juguete. Tim Allen, quien presta su voz a Buzz Lightyear, admitió que la historia fue tan poderosa y emotiva que ni siquiera pudo terminar la última escena durante la grabación, así de fuerte le impactó. Y Tom Hanks, la voz de Woody desde el principio, calificó el final de la película no solo como emotivo, sino realmente como un momento histórico. La grabación de voces para Toy Story 4 comenzó oficialmente en septiembre de 2018 y finalizó en enero de 2019. La mayor parte del querido elenco original, incluyendo a Tom Hanks y Tim Allen, regresó para dar vida a sus icónicos personajes una vez más. De hecho, Hanks ya había grabado sus primeras líneas para Woody en 2016. Anya Patz también regresó como Bo Peep tras su ausencia en Toy Story 3. Según Patz, el entonces director creativo de Pixar, John Lasseter, le había dicho años antes que Bo no estaba olvidada, la estaban guardando para algo más grande, para Toy Story 4. Pero no todos tuvieron la oportunidad de regresar. Don Rickles, la legendaria voz del señor Cara de Papa, había planeado repetir su papel, pero falleció trágicamente en abril de 2017 antes de poder grabar nuevas líneas. En ese momento, el guión aún estaba en desarrollo. Tras su muerte, la familia de Rickles contactó a Pixar con la esperanza de que aún hubiera una manera de que él formara parte de la película. Y Pixar cumplió. El equipo revisó 25 años de grabaciones de archivo,
desde las 3 primeras películas hasta videojuegos, anuncios e incluso tomas descartadas, y readaptó cuidadosamente la voz de Don para mantener vivo su espíritu en la película. Toy Story 4 está dedicada con cariño a Don Rickles y al animador Adam Burke, quienes fallecieron durante la producción de la película, pero cuyo legado perdura a través de los personajes y el corazón que ayudaron a crear. Una de las incorporaciones más sorprendentes al elenco de Toy Story 4 fue Tony Hale, quien prestó su voz a Forky, un peculiar tenedor cuchara artesanal convertido en juguete que entra en una crisis existencial en cuanto se da cuenta de que, bueno, no es realmente un juguete. Para Hale, conocido por interpretar personajes neuróticos y ansiosos como Buster Bluth en Arrested Development y Gary Walsh en Bep, el papel era perfecto. Cuando Pixar lo contactó, no pudo resistirse. Como él mismo lo expresó, la crisis existencial de un utensilio, me apuntó. Keegan Michael Key y Jordan Peele, quienes pusieron sus voces a Ducky y Bonnie, 2 peluches de feria, atrevidos y ligeramente desquiciados. Según el director Josh Cooley, el dúo no solo buscaba risas, aunque su improvisación era divertidísima, sino que en realidad se centraban en la historia y acabaron aportando más emoción y profundidad a la película de lo que jamás imaginó. Y luego está Keanu Reeves, quien asumió el papel de Duke Caboom, el doble de acción más grande y más exageradamente dramático de Canadá. Reeves se sorprendió cuando Pixar lo llamó para unirse al proyecto, pero aprovechó al máximo la oportunidad de dar vida a las poses exageradas y la voz heroica de Duke, incluso ayudando a dar forma a los gestos únicos del personaje. En marzo de 2019, se confirmó que Madeleine McGraw, quien ya había prestado su voz a un personaje en Cars 3, asumiría el papel de Bonnie, reemplazando a Emily Hahn, quien la había prestado en la película anterior. Y justo cuando parecía que el reparto no podía ser más icónico, Pixar trajo a un legendario equipo de comedia de ensueño. Carol Burnett, Mel Brooks, Carl Reiner y Betty White se sumaron como las voces de 4 juguetes veteranos, las figuras olvidadas y queridas con las que Bonnie jugaba de pequeña, ahora relegadas a un segundo plano. Su función: guiar a Woody, ayudándolo a prepararse para la dolorosa realidad del viaje de cada juguete. Con el tiempo, todos los niños te superan. Cuando se trata de Toy Story, hay un sonido que se reconoce al instante, esa música cálida y nostálgica que te llega al corazón. Y por eso, tenemos que agradecerle a un hombre, Randy Newman. En la D23 Expo de 2015, los fans se emocionaron al saber que Newman, el legendario compositor y autor de la música de las 3 primeras películas, regresaba oficialmente para Toy Story 4. Para el director Josh Cooley, ni siquiera era una duda. Como él mismo expresó, no me imagino haciendo una 4ª película sin Randy Newman. Para este nuevo capítulo, Newman aportó nuevas texturas emocionales a la historia. Compuso temas musicales completamente nuevos para personajes como Bonnie, la intrépida Gabi Gabi y el extravagante especialista Duke Caboom, cuyo tema, rico en acordeones y mandolinas, refleja su historia de abandono y rechazo. Incluso Forky tuvo su propio tema musical, sutil y discreto, pero profundamente conectado con su viaje de autodescubrimiento. Por supuesto, Newman también retomó algunas de sus entrañables piezas orquestales de las películas anteriores, conectando la saga con la música que todos conocemos y amamos. Pero no se detuvo ahí. Escribió 2 canciones originales exclusivamente para esta película, The Ballad of the Lonesome Cowboy y Can't Let You Throw Yourself Away. La segunda, Newman la cantó él mismo, y tiene todo el corazón y el encanto que cabría esperar del creador de You've Got a Friend in Me. Y como regalo especial, la estrella de la música country Chris Stapleton grabó su propia versión de The Ballad of the Lonesome Cowboy, que se lanzó como sencillo el 5 de junio de 2019. La banda sonora completa, una mezcla de la nueva banda sonora de Newman, las 2 canciones originales, la versión de Stapleton, por supuesto, el clásico You've Got a Friend in Me, se lanzó junto con la película el 21 de junio de 2019. Una despedida hermosa y agridulce, con la música a juego. Toy Story 4 tuvo un largo camino antes de llegar finalmente a la gran pantalla. Originalmente, la película estaba programada para estrenarse el 16 de junio de 2017. Luego se retrasó un año, hasta el 15 de junio de 2018, y tras más retrasos y cambios en el desarrollo, finalmente llegó a los cines el 21 de junio de 2019. Pero incluso antes, el 11 de junio,
La película tuvo su gran estreno en el Teatro El Capitán, en el corazón de Hollywood, Los Ángeles, una ubicación ideal para una de las franquicias animadas más queridas de todos los tiempos. Y sí, la película también se estrenó en IMAX, ofreciendo al público una forma más grande y audaz de vivir la emotiva despedida de Woody y Buzz. Curiosamente, Toy Story 4 también marcó un punto de inflexión en las tradiciones de Pixar. Por primera vez desde la Toy Story original de 1995, Pixar estrenó un largometraje sin cortometraje en cines. Fue apenas la tercera película de Pixar en lograrlo durante su temporada en cines, después de Toy Story y Coco en 2017. Según los productores Mark Nielsen y Jonas Rivera, la razón era simple. Todo el equipo estaba completamente concentrado en la producción de sus largometrajes. En ese momento, simplemente no contaban con los recursos necesarios para crear uno de sus cortos más emblemáticos. La energía creativa de Pixar se estaba canalizando hacia el futuro, concretamente hacia la iniciativa Spark Shorts, cuyo objetivo era destacar historias nuevas y experimentales de talentos emergentes. Y en cuanto al estreno en casa, Toy Story 4 tampoco decepcionó. Walt Disney Studios Home Entertainment lanzó la película digitalmente el 1 de octubre de 2019 y le siguió en formato Blu-ray Ultra HD, Blu-ray y DVD el 8 de octubre. Las ediciones físicas estaban repletas de extras, vídeos entre bastidores, escenas eliminadas y una mirada más profunda a la historia detrás de los juguetes. El público respondió de la misma manera. La película vendió más de 2,8 millones de unidades y recaudó más de $56 millones en ingresos por video doméstico, lo que la convirtió en una de las 5 películas más vendidas de 2019. Toy Story 4 no solo fue un éxito entre los fans, sino un éxito de taquilla. La película recaudó la impresionante suma de $434 millones en Estados Unidos y Canadá y la aún más impresionante cifra de $639,8 millones en el extranjero. En total, alcanzó un total global de $1.074 millones. Sí, más de $1.000 millones. Esto la convirtió en la octava película más taquillera de 2019 a nivel mundial. Pero aún más impresionante fue que, solo en su fin de semana de estreno mundial, recaudó $244,5 millones, lo que, en aquel momento, estableció un récord para el mayor estreno de una película de animación en la historia. El 13 de agosto de 2019, superó la marca de los $1.000 millones, convirtiéndose en la 43ª película de la historia en lograrlo. Y para Pixar, fue un gran hito. Toy Story 4 se convirtió en la 4ª película de Pixar en alcanzar ese récord. ¿Y Disney? Ese año, la película estaba que ardía. Esta fue su 5ª película de 2019 en superar los $1.000 millones y la 6ª en total, estableciendo un nuevo récord para la mayor cantidad de éxitos multimillonarios de un solo estudio en un año. Según Deadline Hollywood, una vez que se consideran todas las cifras, presupuesto de producción, costos de marketing, remuneración a los talentos y todo lo demás, la película generó una ganancia neta de $368 millones. Esto fue suficiente para colocar a Toy Story 4 en el 6º lugar de su lista de los éxitos de taquilla más valiosos de 2019. En Estados Unidos y Canadá, Toy Story 4 empezó a hacer noticia incluso antes de su estreno en cines. El 28 de mayo de 2019, batió el récord de mayor cantidad de entradas en preventa para cualquier película animada en Fandango, superando a Los Increíbles 2. En Atom Tickets, lo hizo aún mejor. Vendió casi un 50% más de entradas en un solo día que Los Increíbles 2, Ralph Rompe Internet y Hotel Transilvania 3 juntas. Así de emocionada estaba la gente. El 21 de junio, la película llegó oficialmente a los cines, estrenándose junto con Muñeco Diabólico y Anna. Se estrenó en 4.575 cines de Norteamérica, el segundo estreno más grande de la historia, solo por detrás de Vengadores Endgame. Sus cifras de estreno fueron impresionantes. Toy Story 4 recaudó $47,4 millones, de los cuales 12 millones provenían solo de los preestrenos del jueves por la noche. Ese fue el segundo día de estreno más taquillero para una película de animación, solo por detrás de Los Increíbles 2. Durante todo el fin de semana de estreno, la película recaudó $120,9 millones.
Si bien esta cifra estuvo ligeramente por debajo de las proyecciones iniciales, los ejecutivos de Disney no se preocuparon. Lo vieron como una continuación de la consistencia inigualable de Pixar, lo que es más importante, como una prueba de cuánto interés aún siente el público por la franquicia Toy Story. Fue el fin de semana de estreno más taquillero de toda la saga Toy Story, el más alto en la historia para una película apta para todo público y el cuarto mejor estreno de una película de animación de todos los tiempos. Toy Story 4 debutó en el número 1 de la taquilla y se mantuvo en ese puesto por segunda semana consecutiva, hasta que Spider-Man, Lejos de Casa finalmente la superó a principios de julio. En su segundo fin de semana, recaudó otros $59,7 millones y luego $34,3 millones en el tercero, demostrando una impresionante permanencia. Para agosto de 2019, la película superó al clásico animado de 1994, El Rey León, incluyendo sus reestrenos, convirtiéndose en la película con clasificación G más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos, un título que El Rey León había mantenido durante más de 25 años. Al finalizar su exhibición, Toy Story 4 se había convertido en la quinta película más taquillera de 2019 en Norteamérica. Fuera de EU y Canadá, Toy Story 4 se estrenó simultáneamente en 37 países, lo que representa aproximadamente el 64% de su mercado internacional. Según un análisis preliminar, Disney esperaba recaudar alrededor de $100 millones en el extranjero, lo que elevaría su estreno mundial a $260 millones. En China, la película tuvo una dura competencia. Se estrenó el mismo día que el relanzamiento de El viaje de Chihiro, el legendario clásico de Estudio Ghibli de 2001. Aún así, se proyectaba que Toy Story 4 recaudara entre $15 y $20 millones en su debut en China. Para el 2 de septiembre de 2019, la película ya había alcanzado cifras internacionales impresionantes. Su mayor mercado fuera de EU fue Japón, donde recaudó la impresionante suma de $90,1 millones, lo que demuestra la sólida presencia de Pixar en Asia. En el Reino Unido, recaudó $79,9 millones, convirtiéndose en la tercera película de animación más taquillera de todos los tiempos en ese país. También recaudó $72 millones en México, $32,5 millones en Brasil, $29,2 millones en Francia, $29,1 millones en China, $28,9 millones en Argentina, $28,9 millones en Australia y $24,7 millones en Corea del Sur. Así que sí, Toy Story 4 no solo fue un éxito en Norteamérica, sino un éxito rotundo a nivel mundial. En cuanto a las reseñas, Toy Story 4 arrasó en todos los aspectos. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un estelar 96% de aprobación basado en 457 reseñas. Se trata de un elogio casi unánime, y la calificación promedio, un sólido 8,3 sobre 10. El consenso de los críticos del sitio web dice: conmovedora, divertida y con una animación maravillosa, Toy Story 4 logra la improbable hazaña de extender, y quizás concluir, una saga animada prácticamente perfecta. En Metacritic, que calcula un promedio ponderado de las críticas, la película obtuvo una impresionante puntuación de 84 sobre 100 basada en 57 reseñas, lo que la convierte en una película universalmente aclamada. Y si hablamos de las reacciones del público, también les encantó. CinemaScore, que realiza encuestas a los espectadores en la noche del estreno, le otorgó a la película una calificación promedio de A en su escala de A y a F. Esa es la clase de puntuación que te dice que la gente salió del cine sonriendo. Mientras tanto, en Post-Track, el 89% del público le dio a Toy Story 4 una calificación positiva y el 75% dijo que definitivamente la recomendaría. Entonces, en términos de crítica y ventas, Toy Story 4 no solo fue una secuela digna, sino una gran favorita de los fans y la crítica. Toy Story 4 no solo impresionó al público, sino que la crítica también se mostró totalmente entusiasmada, y algunos incluso la calificaron como una de las mejores entregas de toda la saga. Matt Sawyer 6, de RogerEbert.com, le otorgó a la película una brillante calificación de 4 estrellas.
Esta franquicia ha demostrado una impresionante capacidad para superar las adversidades y reinventarse a lo largo de un lapso de tiempo lo suficientemente largo como para que 2 generaciones crecieran en ella. Es una juguetería de ideas, con nuevas maravillas en cada pasillo. En The Washington Post, la crítica Ann Hornaday también le otorgó a la película una puntuación perfecta, elogiándola como una mezcla visualmente deslumbrante de astutas intrigas y audaces aventuras, y aplaudiendo su equilibrio casi perfecto entre familiaridad y novedad, acción y emoción, y alegres saludos y despedidas agridulces. Peter D. Brugge, de Variety, lo resumió de forma sencilla pero contundente. En IndieWire, David Ehrlich le dio a Toy Story 4 una sólida calificación de B, calificándola de inteligente, emocionante y nunca frenética, solo para mantener la vista de tus hijos ocupada. La acción en Toy Story 4 está centrada en los personajes y tiene un ritmo perfecto. Por su parte, Peter Travers, de Rolling Stone, le otorgó unas impresionantes 4 estrellas y media de 5, elogiando su poder visual, diversión trepidante y sentimiento conmovedor. Y reconociendo especialmente la actuación de Tony Allen como Forky, calificándola como una adición destacada al universo de Toy Story. En The Wall Street Journal, Joe Morgenstern admitió que la película puede no ser perfecta. La nueva película no es impecable, escribió, pero es sumamente disfrutable y habla, con una alegría cautivadora, nada menos que sobre el propósito de la vida y el misterio de la misma. Incluso Peter Reiner, de The Christian Science Monitor, si bien señaló que no alcanzó la misma intensidad emocional que Toy Story 3, le dio una calificación de sobresaliente. Es siempre ingeniosa, divertida, ingeniosa y conmovedora. En otras palabras, es mucho mejor de lo que debería ser, más que suficiente para justificar su existencia. Claramente, Toy Story 4 no solo conquistó el corazón del público, sino que se ganó el respeto de la crítica que lo ha visto todo. Pero no todos quedaron fascinados con Toy Story 4. Kyle Smith, de National Review, tuvo una opinión mucho más fría, calificándola de la obra más floja de la saga. Criticó la forma en que se escribieron los personajes en esta ocasión, afirmando que la película se inclinó demasiado hacia la comedia y dejó los temas más profundos dispersos, con poca carga emocional. En sus palabras, puede que sea un elemento esencial de la estrategia corporativa de Disney, pero como película es olvidable. Así que, aunque muchos encontraron magia en la esencia y el humor de la película, para algunos críticos simplemente no llegó a brillar. En la 92ª edición de los premios Oscar, Toy Story 4 obtuvo un gran reconocimiento. Se llevó el Oscar a la mejor película de animación y también fue nominada a mejor canción original.